Un cordial saludo, bienvenidos a esta segunda sesión del curso. Antes de dar inicio al tema que se va a abordar en el día de hoy, quería compartirles la rúbrica de evaluación que se va a tener en cuenta en este proceso del curso. La sesión 1 veíamos un poco el proceso de escritura como un proceso de 3 pasos. El primero, la preescritura, la escritura y la posescritura. Hemos estado viendo como las partes esenciales para iniciar la preescritura, porque la idea es no partir de una idea directamente ya al papel a escribir, sino que se deben realizar unos pasos previos. En esos pasos de preescritura es importante, recordando un poco la metáfora que se compartía de la construcción de la casa, es importante que antes de empezar la construcción es importante ir a comprar los materiales. Hoy vamos a ver cómo esos sitios de tipo académico donde se puede conseguir literatura para pues poder tener una documentación, una argumentación del tema. Luego es necesario organizar las ideas para que esto vaya a permitir organizar todas esas ideas que hemos encontrado en los diferentes archivos y documentos de tipo científico que se hayan leído sobre el tema que cada uno esté tratando. Y al final es necesario organizar esa información. Se organiza por medio o de una lluvia de ideas donde usted puede empezar a escribir ideas que le vengan a la cabeza sobre el tema y luego usted empieza como a organizar esas ideas para ver qué sentido tienen y cómo podría ponerlas en ese escrito. O podría organizar esa información de forma esquemática mediante un mapa de conceptos o se podría también hacer de forma numeral escribiendo el 1, el 1.1, según la distribución y los subtítulos que puedan desglosarse. Entonces, en esta etapa de preescritura, pues se evalúan 3 criterios. Vamos a tener el criterio con los puntos máximos, que alcanzaría 25 puntos, el medio y pues el mínimo. Este está muy relacionado con la asistencia a los espacios programados y a presentar las evidencias relacionadas con esta parte de escritura. En esta parte de las evidencias se está pidiendo que organicen, suban los archivos, se suba al Drive la evidencia de al menos 3 artículos, uno de base de datos y pueden ser 2 pues de buscadores especializados. Y también debemos compartir la evidencia del ejercicio de organizar las ideas, o un breve mapa de conceptos, o el esquema que ustedes, de pronto desde su experiencia, ya hayan utilizado para realizar esa organización de ideas antes del escrito. Este proceso de escritura va a tener como esa parte de autoevaluación que se relacione con esa asistencia y tener esa información. Esa información se va a subir en el Drive. Hay un Drive que se ha realizado con de todos los estudiantes donde cada uno tiene una carpeta. En esa carpeta se sube la evidencia y luego también se sube el escrito final para una tercera parte, que es una coevaluación, donde otro compañero del curso va a revisar su escrito y le va a dar muy seguramente unas sugerencias. Entonces, pues va a tener ahí acceso también a esa parte. En el proceso de escritura se va a tener en cuenta si se van a presentar la presentación de los elementos según el tipo de escrito elegido. Esto tiene que ver con si ustedes están haciendo un artículo de investigación tipo IMRD o si están haciendo un ensayo o una reseña crítica o tal vez un artículo de disertación, dependiendo la elección que se haya realizado en la primera clase. Y estas, dependiendo de esa elección, cada una va a tener como un formato que tiene unos elementos básicos. Es importante llevar ese formato. Si es un artículo, pues que tenga su introducción, el desarrollo de ideas, de resultados y por último las conclusiones. Aquí también se va a mirar un poco la argumentación, el uso de las citas y también se va a tener en cuenta pues que sea ese uso de citas por medio de normas APA y adicional que en lo posible el uso de citas lo vayamos a manejar por medio de gestores bibliográficos, que es como lo que se va a ver en la próxima clase. Aquí también hay 3 niveles de desempeño. El tercer proceso estaría la posescritura,
que ya implica la revisión personal, y ya la aplicación de elementos de estilo, que en la metáfora de la construcción estaríamos hablando como con los acabados finos, que ya implica colocar la margen, la cornisa, el interlineado, la sangría, la negrilla, la mayúscula, en fin, cada una de acuerdo a las pautas que se vayan a dar. Estamos trabajando norma para sexta edición. Y en ese posescritura está el espacio para la correvisión de pares. Este es exclusivo para el par revisor y tiene 3 niveles. Uno donde habla de que si la entrega presentada cumple con los requisitos solicitados y no debe ser, no, pues tiene cohesión, argumentación y los estilos solicitados, no hay que hacer ajustes. El nivel medio sería de que hay que hacer algunos pequeños cambios, se deben dejar los comentarios en el documento, y el último es el que requiere ya varios cambios en más de 2 elementos, en claridad, cohesión, argumentación o estilo, y se van a dejar comentarios. Esto tiene un total de 100 puntos, los puntos totales son 100, y en la casilla que dice PA son los puntos alcanzados de acuerdo a cada elemento. Eso sería pues en cuanto a la rúbrica de evaluación para que la tengan presente. La rúbrica en este momento la encuentran también en ese drive y está en la carpeta que dice documentos comunes. Ahí van a encontrar tanto las presentaciones que ya se han tenido como la rúbrica. Ahora sí damos paso a ver el tema de esta semana. En un momento. A ver el tema de la semana de esta segunda sesión. Un momento que no me quiere compartir. Listo. En esta segunda sesión del curso vamos a ver algunas de las herramientas de búsqueda. Algunas pues ya son conocidas por ustedes, pero de repente hay algunos elementos que vale la pena rescatar y revisar. Vemos aquí, pues vamos a ver los temas. Vamos a hablar de la clasificación de las fuentes de información, los criterios de selección para algunos sitios web y de los operadores booleanos, que pueden ser de gran ayuda para que en el momento que ya estamos haciendo nuestra búsqueda puntual, pues tengamos como más éxito. En cuanto a la clasificación de las fuentes de información, vemos que primero vamos a encontrar los buscadores generales. Estos buscadores generales son sitios donde se va a encontrar gran cantidad de información de todo tipo. No va a tener nunca una selección ni restricción. Aquí puede usted encontrar desde algo muy, muy, muy elemental, por así decirlo, porque ni siquiera tiene una autoría, hasta algún tipo de escrito o de información de una fuente gubernamental o educativa. No solamente está Google en los buscadores generales, también encontramos Exalit y Bing. Este último es el buscador de Microsoft. Entonces, les voy a compartir igual los links, pero pueden buscarlo, cada uno se puede buscar ahí en Google y pues les va a generar el enlace puntual. En los buscadores especializados también encontramos que hay gran cantidad de información, pero esta información ya viene con un filtro según tipo de documentos, si se va a tratar de PDFs, de artículos, y también va a ser una información que tiene un rigor científico, un rigor académico, un rigor técnico. El buscador más utilizado en el momento es Google Scholar o Google Académico. Hay un buscador también muy bueno de literatura científica que tuvo un lanzamiento este año en febrero, que se llama Dimension. Dimension también tiene pues artículos tanto en español como en inglés y en diferentes idiomas de temas variados de científicos. ScienceReacher, también tenemos YouTube Educación, se escribe tal cual YouTube Educación. Acabo de ver que hay un error ahí en la diapositiva, educación, falta la A. Con este YouTube Educación uno encuentra solamente videos que tengan algún filtro educativo donde se explican temas documentales y ya son informaciones como más técnicas, y está el buscador especializado de Microsoft Académico. Otra clasificación de las fuentes son las bases de datos. Esa información va a ser una información
selectiva, es como encontrar un gran índice de información científica. Ocurre que en la mayoría de los casos las bases de datos pues son bases de datos pagas, porque pues no se vive directamente de esa publicidad que aparece a través de Internet, sino que pues debe generarse a partir de otros recursos. Aquí tengo ejemplo de tres, pero pues, hay diferentes. Redalytics es una base de datos de acceso libre. Tenemos Scopus y Science Direct, pues por poner un ejemplo. Otro elemento en la clasificación están los catálogos de información. Estos catálogos tienen de particular que, bueno, tienen grandes contenidos de información, hay que pagar tal vez eh, por, para acceder a algunos de ellos, es necesario pagar, pero no de la misma forma que se pagan las bases de datos. La base de datos ya se paga como a nivel institucional, aquí pues ya es más personal. Pero hay otros catálogos que van a funcionar siempre a partir de una entidad o una organización. Para el caso de Colombia tenemos un catálogo, me parece como muy completo, que es el catálogo G8. Es un grupo de 8 bibliotecas son de Antioquia. Esas 8 bibliotecas y ahí uno puede acceder a todo ese catálogo, al repositorio de investigaciones de estas 8 instituciones. Tenemos también un sitio español que es Revion. Este también es un grupo de bibliotecas española y tiene también gran cantidad de contenido. Y pues aparece Amazon. Es que Amazon es como el ejemplo normal de catálogo, porque ellos son los que aparecen inicialmente cuando sale Amazon, ellos aparecen como distribuidores de contenido. Ahora pues ya distribuyen otros elementos, pero antes era solo contenido tipo librería. Hay otras fuentes de información que no están en ninguna de las anteriores clasificaciones y son fuentes que van a pertenecer a una entidad u organismo. En la mayoría de los casos son fuentes que tienen como la especialidad en un tema determinado. Tengo aquí ejemplo de dos. Tenemos el repositorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí también está el link, donde se puede encontrar gran cantidad de información. Y hay un sitio particular que me parece muy bueno, que es Inebase. Este es un sitio de estadística de múltiples temas. Entonces están estadísticas tanto de tipo nacional como internacional. Este es un sitio español, pero aún así tiene estadísticas internacionales en cuanto a toda la parte social, educativa. Ahí encontramos, por ejemplo, acceso a educación y también comparte algunos datos con el Fondo Monetario Internacional. Les invito a que la revisen porque a veces en estudios sociales puede ser muy pertinente ese tipo de estadística. Esta idea de mostrar las bases de datos es pues recordarles ante todo que la base de datos universitaria en este momento cuenta con 20 bases de datos de acceso pago, donde se van a encontrar los diferentes temas. Hay temas de psicología, hay legislación, ingeniería, hay una plataforma de normas técnicas y pues los otros temas pues ya normales, pero también me pareció importante nombrar aquí que hay una enciclopedia de recursos multimedia y de imágenes libres de derechos de autor. Muchas veces utilizamos imágenes y olvidamos ese detalle de los derechos de autor. Entonces aquí se pueden encontrar imágenes de diferentes temas que podrían utilizarse sin pues, tener problemas con derechos de autor. Y adicional hay 9 bases de acceso abierto como Chelo, como Dialnet, Redalyc, entre otras. Recuerden que para ingresar pues, a la biblioteca y puntualmente a la base de datos se requiere usuario y contraseña. El usuario es el correo electrónico y la contraseña la misma que utilizamos para el correo institucional. Adicional a la información anterior, a veces nosotros encontramos una información que aunque la hayamos sacado de un sitio académico, tenemos dudas. Aquí pues les comparto 12 criterios que podrían ayudar a que nosotros tengamos muy claro esa información, si en realidad tiene un peso académico o un sustento, o si simplemente consiste en opiniones pues, de algún autor. Cuando miramos la URL, vemos que hay unas URLs.com. Esas URLs.com nos están indicando que es un sitio más comercial. Cuando encontramos una URL.net,
hace referencia a que es un sitio que tiene que ver con las comunicaciones o las telecomunicaciones. La Puntuedu, tanto en Colombia como en América Latina, incluso en España, se utiliza para contenido educativo o contenido que ha sido creado por alguna institución educativa. Y la URL ORG siempre nos va a dar relación de que se está hablando de una institución gubernamental. Adicional, hay que tener en cuenta la URL que nos va a aparecer diferente según el territorio. Tenemos ES para España, UCA para Inglaterra, AR para Argentina, COCO para Colombia, entre otras. Siempre que damos un sitio web, es importante mirar a quién pertenece y si esas personas a las que pertenece o esas entidades en realidad nos aportan confianza. También detenernos un poco en el propósito de compartir esa información, si tiene propósitos académicos o si son simplemente propósitos comerciales. Adicional, en la página siempre, aunque esté la información, o sea, que uno no la encuentre en un PDF, aunque esté ahí en la primera imagen del sitio, es importante revisar los autores. Si uno encuentra una información que no tiene autores, definitivamente pues ya no es algo confiable. Revisar si esos autores son expertos, cuando aparecen los autores, y en algunos casos se nombra el currículo de esos autores, entonces es muy importante mirar cuál es como esa trayectoria de los autores que están transmitiendo. Otro de los criterios es la vigencia. Siempre hay información que de un día para otro ya puede no ser tan significativa, entonces debemos siempre ver la fecha, pero no confundir la fecha de la información con la actualización del sitio web, porque se pueden realizar algún ajuste de carácter técnico y decir como última actualización, pero eso no implica que la información que sea reciente. Entonces tener mucha precaución con eso. Otros siguientes elementos es la finalidad, a quién se dirige, cuál es el propósito, si lo que se encuentra ahí solo son opiniones o si es una información científica que uno dice, bueno, ahí hay un fundamento, se está describiendo un proceso, demás. Si ver también si esa forma en que están transmitiendo eso está bien redactada. A veces uno encuentra unos vacíos de redacción, hay unas ideas que no se están justificando, nunca mencionan una cita y en fin, pues no va a permitir que uno tenga seguridad con esa información. Otro aspecto muy importante, la consistencia. A veces se contradicen las afirmaciones. Empieza diciendo una cosa, termina diciendo otra y adicional uno dice, bueno, esta fuente o este enunciado yo ya lo he visto en otro sitio, entonces hay que mirar si se incorporan enunciados de otras fuentes, de otros sitios de internet. Mirar también si el sitio es objetivo o si se presentan ideas con algún sesgo de tipo ideológico, político y demás. Y siempre hacer como un balance entre esa información que tanto trata de persuadirme, que tanto me informa y que tanto es solamente opinión. Recuerden que uno puede opinar algo, pero si eso no está fundamentado, si eso no está argumentado, pues no va a ser como tan relevante. Los últimos criterios tienen que ver con el diseño, la relevancia y la suficiencia. En el diseño podemos encontrar si es un sitio reciente, si tal vez es un diseño antiguo, si es uniforme en la distribución de colores, si la información está organizada. Y también se mira un poco si se está dando más como espacio a la publicidad o a la información. En cuanto a la relevancia, este sitio, aunque se cumplieran todos los aspectos anteriores y fueran positivos, tendríamos que ver si el lugar a donde estamos, esa información sí es pertinente con lo que estamos buscando y si responde a nuestras preguntas. Porque hay muchos temas que pueden ser importantes, pueden ser significativos, pero si al final no contribuyen o no aportan a ese desarrollo de esas ideas que tenemos, pues no va a ser relevante y estamos en un momento como perdiendo tiempo porque estamos llenándonos de otros datos que tal vez no nos van a aportar. Y mirar si ese sitio, por último, mirar si es suficiente, si se abarca todos los temas, cuál es ese grado de detalle y profundidad, si simplemente menciona algunos elementos o si va ya al detalle con ejemplos, con citas.
Una vez que ya consideramos estos aspectos, podemos pues dar una conclusión y decir, bueno, definitivamente esta información es pertinente para lo que estoy buscando, me sirve o no me sirve. Cuando nosotros ya tenemos el tema que queremos, pues que queremos profundizar, era como la idea de la primera clase, tener ya el tema y el tipo de artículo académico o científico que quisiéramos desarrollar. Entonces, cuando ya tenemos el tema, es importante identificar las palabras clave de ese tema. Para identificar las palabras clave, en algunas bases de datos hay una gran ayuda son los tesauros. Los tesauros son unos listados que se van a presentar actualizados de esos temas científicos. Entonces, si vamos a buscar investigación, por ejemplo, la palabra investigación, el tesauro nos puede sugerir que podríamos también buscar investigación cualitativa o investigación cuantitativa o dependiendo ya el punto a donde queramos ir de esa investigación. Luego de que tenemos claramente definido lo que vamos a buscar, es importante definir en dónde vamos a ir a buscarlo, si simplemente vamos a realizarlo en textos de la biblioteca o si vamos a utilizar una base de datos o un buscador académico. Luego definido eso, es importante elaborar la estrategia de búsqueda. Para esto puede ser de gran importancia utilizar los operadores lógicos o booleanos. Pues un operador booleano va a ser un código de búsqueda que nos va a permitir en algún momento definir lo que estamos buscando para ampliar la información o para restringir algún dato y que no nos lleguen tantos artículos que de repente no necesitamos, excluir la información. Y esto se puede hacer por medio de palabras clave o también conocidas como descriptores de información. Les voy a mencionar aquí los principales operadores booleanos y la función. Y ya ahorita pues les comparto un ejemplo y adicional hay un video que pueden ver, un video que hemos grabado para el grupo de estudiantes de semilleros, donde se está utilizando desde las bases de datos, la búsqueda automática de cuántos registros nos aparecen y poder de pronto pues ya mirar cómo funciona. El primero es un conector de adición. Este operador nos va a permitir recuperar documentos que tienen dos o más términos simultáneamente. Este va a disminuye el número de registros y va a incrementar la relevancia. Si recordáramos una imagen de conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, encontraríamos que este conector de adición solamente nos ubicaría lo que está en la intersección, donde están esos dos elementos. El siguiente es un operador que nos va a permitir recuperar registros que contengan al menos una de las palabras empleadas. Entonces, si nosotros ponemos investigación o cualitativa, nos va a mandar tanto los registros que tengan palabras de investigación y todos los registros que tengan de la palabra cualitativa. Este va a ampliar el número de registros y va a disminuir la relevancia porque vamos a tener un gran número de registros y de repente pues no son tan precisos. El NOT es un operador de exclusión. Este va a eliminar los documentos que contengan el término que figura atrás de él. En este caso, entonces, podríamos utilizar investigación y le pondríamos NOT cualitativa. Eso quiere decir que todos los artículos que tengan que ver con investigación cualitativa no van a aparecer. Este va a excluir términos no deseados. También podríamos excluir el idioma de un documento si no necesitamos artículos en francés o en inglés o en catalán, en fin, o de un determinado idioma. O algún título de revista porque uno dice, bueno, ya tengo de allá, entonces podremos excluir para que no nos dé ningún registro de ese lugar. Va a incrementar la relevancia y va a disminuir el número de registros. Tenemos aquí este otro grupo de operadores. El primero es un operador que puede ser muy utilizado cuando en el tema que tenemos de pronto tenemos más de una palabra clave y
necesitamos de pronto encontrar en la misma frase esas palabras. Entonces este operador lo que va a hacer es que nos ubica archivos con términos en la misma frase, en un promedio de 10 palabras de distancia. Tenemos también el operador WTH, este va a recuperar los archivos que asocian los términos en la misma frase. También muy útil para los casos que les acabo de nombrar. Tenemos el FARM, este va a permitir ubicar archivos con términos a más de 10 palabras de distancia. Y este siguiente es un operador que va a permitir dirigir la búsqueda en un campo específico. Si vamos a buscar investigación y queremos solamente artículos de investigación en nanotecnología, por ejemplo, entonces vamos a escribir investigación en nanotecnología y nos va a permitir que solamente nos aparezca ese tipo de artículos. Tenemos también el operador ADJ. Ese va a recuperar registros con términos ubicados uno junto al otro. Entonces, investigación ADJ cualitativa. La búsqueda que vamos a encontrar son artículos que tengan investigación y que hablen de investigación cualitativa. Tenemos los dos últimos que son las comillas dobles. Cuando ponemos un término en comillas dobles, el sistema pues lo va a recuperar como exacto, como inamovible. Y tenemos el paréntesis que nos va a permitir hacer como una ecuación, donde se van a agrupar palabras y operadores en una cadena de búsqueda. Tenemos un ejemplo de cualitativa o investigación, eso estaría entre paréntesis, y le añadimos a toda eso filosofía. O biotecnología y necesitamos puntualmente que hable de terapia genética. La invitación es que para que el aprendizaje de verdad quede y eso sea parte de nuestro, pues como de los requisitos que vamos a cumplir cuando realicemos una búsqueda, es que hoy mismo empecemos a hacer los ejercicios para de una vez familiarizarnos. De lo contrario, pues esta información al cabo de una semana ya está perdida. O sea, eso son como la estadística de cómo se da el aprendizaje. Si no tenemos la posibilidad de aplicar un aprendizaje, pues no se va a consolidar, no se va a hacer ningún proceso de memoria y se va a perder. Entonces, es importante que empecemos a desarrollar como esos ejercicios prácticos en la búsqueda de los temas que se quieren desarrollar. Vamos a pasar a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a tener la posibilidad, primero de aplicar lo que hemos visto y de segundo de ver algunos elementos por ejemplo, de Google Académico, que es uno de los buscadores académicos más utilizados y tiene digamos que algunos trucos. Puede que algunos conozcan esos trucos, otros no. Denme un segundo mientras cambio la opción para que me comparta toda la pantalla. Y ya continuamos. Un momento. Compartir aplicación de pantalla, toda la pantalla. Perfecto. Aquí quiero mostrarles un poco Google Académico. Google Académico va a tener algunas funciones para las personas que no estén registradas, pero tiene más funciones si estamos registrados. Lo recomendable es cuando iniciamos, de una vez iniciar sesión. Aquí me está enviando de una vez para mi correo institucional, para que pues me cargue con todas las opciones. Listo, ya estoy registrada. Vamos a encontrar aquí, vamos a hacer una búsqueda para poder ver los elementos. Vamos a buscar investigación. Bueno, primero vamos a tener acá esta parte donde hay una estrella. Esta estrella nos va a permitir de que si encontramos un documento y no tenemos en el tiempo ni lo vamos a descargar, entonces lo que hacemos es ponerle la estrella y ese documento se va a guardar en la biblioteca. Aquí en la parte derecha observamos que tenemos la opción de mi biblioteca y mi perfil. Y la biblioteca está asociada con la estrellita, que es la de que guardamos los documentos. También aquí nos va a dar una ayuda donde están las comillas. Podemos encontrar la forma como se haría la cita para poner en el listado general de referencias la forma como se haría la cita. Aquí o podemos exportarla por medio de estos elementos que aparecen acá abajo o podemos simplemente copiarla, la seleccionamos y la pegamos donde necesitemos, que ya está la cita.
Vemos acá también que aparece la citación de cuántas veces ha sido citado ese documento. Eso nos puede dar un buen índice de que decimos, bueno, si tantas personas lo han citado, es porque, pues sí, pues tiene una argumentación, tiene un contenido coherente. Eso nos puede dar esas opciones. También podemos encontrar artículos relacionados con ese tema y las diferentes versiones del documento. Hay algunos documentos que van a venir en PDF, otros que de una vez vienen para la web, en diferentes o en diferente tiempo que se haya desarrollado el documento, pues podemos encontrar. Acá en la columna izquierda vamos a tener algunas opciones para filtrar ese contenido. Aquí podemos filtrarlo por fecha o también podemos poner un intervalo específico. También aquí podemos filtrar el idioma que necesitamos. Hay un elemento, pues que este sí tiene que ser usuario registrado, que es crear una alerta. Esa alerta tiene que ver con que si nosotros estamos, o sea, esta alerta sirve cuando nosotros estamos ubicando, haciendo como un seguimiento muy preciso a algún tema y siempre queremos saber como lo último que esté pasando con este tema, o también podemos hacer seguimiento a una publicación o a una revista para saber cuáles son como esos cambios. Entonces aquí aparecería la investigación, podríamos investigación. Entonces cada vez que aparezca un nuevo artículo que tenga ese tema, yo le doy aquí que crear alerta y me va a aparecer en el correo electrónico. Adicional de eso, acá en esta parte superior izquierda tenemos estas tres lineecitas y aquí nos van a dar algunas opciones adicionales. Pues está el perfil, aquí vamos a la biblioteca y podemos encontrar, mira, aquí está el artículo que habíamos guardado. Y también tenemos la opción de la búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada es como si se hiciera ya el resumen de los operadores booleanos que acabamos de ver. Entonces nos dice buscar artículos con todas las palabras. Entonces aquí nosotros vamos a ponerle el ejemplo de qué palabras necesitamos. Entonces digamos que investigación cualitativa y también vamos a decirle que consiga elementos sociales, supongamos. Si queremos una frase exacta, podríamos poner esa frase exacta que necesitamos, que ese sería como ponerla entre comillas. Con al menos una de las palabras, esta sería la opción que hace el operador booleano OR, o sin las palabras, aquí estaríamos en la exclusión, entonces queremos que por favor no nos vaya a presentar nada que diga cuantitativa. ¿Dónde queremos que aparezcan esas palabras? ¿En todo el artículo o en el título? Si nosotros ya conocemos un autor que nosotros estemos haciendo el seguimiento, aquí podemos encontrar, podemos ubicar solamente los textos de investigación cualitativa de, por ejemplo, hay un autor que se llama Valenzuela, de Valenzuela. Y aquí mostrar artículos, bueno, escritos por o publicados en, y aquí podríamos poner la revista, una revista determinada, y aquí podríamos poner un artículo según la fecha. Esta sería la parte pues general para esos elementos que podríamos utilizar de Google Academy. Voy a ir ahorita a Google normal para revisar el otro de los elementos que estábamos hablando de buscadores académicos, que es Dimension. Dimension, entonces, entramos directamente. Tiene una opción también, así como tiene Google la opción de registrarse, ese también. Y pues al registrarse vamos a tener más elementos. Está el acceso gratuito y aquí está el para registrarse. Vamos a ingresar ahora por el gratuito y encontramos que también este tiene un filtro. Un momento que no ha cargado. En la columna izquierda tiene también un filtro de fechas, también de tipo de ¿cómo se llama? De tipo de publicación. Nos está diciendo que si queremos encontrarlo en un journal, dependiendo. Entonces simplemente aquí buscamos la información y vamos a encontrar tanto artículos en otro idioma como en español. Y aquí podemos tener otras opciones de búsqueda. Si fuéramos a buscar el YouTube que les digo,
YouTube Educación. Un momento que tengo problemas acá. Ya, mira, Educación YouTube, que sería el portal de YouTube de solo temas de educación. También podrían consultarlo. Miren que esta es una interfaz diferente a la que normalmente vemos de videos. Entonces aquí hay contenidos pues de todos los niveles de educación, de primaria, de secundaria. Mira, aquí está incluso de universidad. Hay varios artículos que tienen que ver pues, con temas sociales, con conferencias de expertos. Hay gran cantidad pues, de material que podrían explorar. La invitación es a que puedan, un momento reviso, vamos a dejar de compartir pantalla, y la invitación es a que podamos revisar esos contenidos. Hoy podamos hacer ese ejercicio práctico de aplicar, de buscar el tema que requerimos. Y voy a ver un poquito acá, de pronto si se me queda algo que esté apuntado en las diapositivas. Entonces dame un segundo, como para que ya quedemos un poco más claros. Y es que esto no me avanza tan rápido como yo espero. También tengo acá, bueno, la aplicación de los operadores booleanos. Acá este es el enlace, este enlace que les dejo acá es el enlace de video para utilizar operadores booleanos. Ese es también, después es un tutorial que yo hice previamente. Y la invitación es que hoy se terminará de avanzar, o en esta semana se terminará de avanzar en esa fase de preescritura. Recuerden, importante, subir el documento, las evidencias al Drive en la carpeta que está marcada con cada uno. Y también algo que evidencie la organización de la información, ya sea un mapa conceptual, una lluvia de ideas, un listado, pues lo que a ustedes les permita organizar esas ideas, pero que sea de forma más esquemática. Ante cualquier duda que puedan tener, es importante que me puedan comunicar el correo, estoy para colaborarles y no, me avisan. Muchísimas gracias y especialmente para las personas que se están conectando, los profes que se están conectando desde Cartagena, sería muy importante que nos pudieran hacer una retroalimentación en torno a, pues, hay las dos opciones, o seguir haciendo pues, la presentación en vivo, o si quieren yo con mucho gusto puedo dejarle la grabación previa, ese mismo día de la clase enviárselas más temprano, y ya si hay alguna duda intentamos que en el momento de la conexión, en ese momento solucionar ya de las dudas que ustedes hayan visto previamente en las clases. Es que no sé ayer de pronto qué tanto alcanzaron a escuchar. Quedó de verdad muy, muy pendiente de los comentarios. Mi correo mónica.holguin@libertadores. Hasta la próxima sesión.